Finalizada la hora del almuerzo escolar, la maestra les comunicó a los alumnos que la junta directiva había planificado un simulacro de incendio en el que todos los alumnos debían participar, sin excepción alguna. Poco después sonó la alarma de incendios y todos los alumnos salieron para reunirse en el patio de la escuela. Era un día bastante caluroso, con el cielo completamente despejado y un sol tan fuerte que te hacía arder la piel, llenando las frentes de los estudiantes con pequeñas gotas de sudor que se deslizaban suavemente por sus mejillas. La maestra comenzó a leer la lista de nombres de los alumnos. Todos alzaban la mano y decían presente, de forma mecánica, consumidos totalmente por el aburrimiento. Sin embargo, una chica de un grupo de 5 amigas se fijó en el hecho de que Carmen, una compañera de su clase, estaba de pie junto a una alcantarilla, a la que le faltaba la tapa desde hacía semanas, y aún faltaba bastante para que la maestra leyera su nombre. Sus ojos brillaron como un destello. Carmen estaba entre las últimas de la larga lista organizada en orden alfabético. ¿Qué pasaría cuando la llamen si caía en las alcantarillas?, pensó, de forma maliciosa. Carmen está en la alcantarilla, podrían decir, y entonces todos reirían a carcajadas, y la pobre Carmen sería el hazmerreír de toda la escuela. ¿Quién sabe? Incluso podrían terminar por bautizarla como la chica de la alcantarilla. La oportunidad de romper el aburrimiento tedioso y hacer la historia era perfecta. Así que les comunicó discretamente la idea a sus 4 amigas, y todas empezaron a golpearse entre sí en torno a Carmen, fingiendo tropezar para empujarla disimuladamente y hacerla caer sin que aquello pareciera premeditado y con malicia. La maniobra resultó completamente magnífica, simplemente fue perfecta. Carmen apenas emitió sonidos de queja mientras la hacían caer, y cuando dijeron su nombre, las 5 chicas empezaron a gritar: ¡Ella está en la alcantarilla! ¡Ella está en la alcantarilla! Un mar de carcajadas se desató estruendosamente por el aire, pero las risas empezaron a silenciarse progresivamente cuando la maestra se acercó a ver, y antes de que emitiera palabra alguna, se giró y miró a todos, con una mueca impregnada de angustia y terror. La situación no inspiraba risa alguna. Carmen había caído de cabeza en el hueco, y al aterrizar su cabeza se había torcido hacia un lado en una posición totalmente imposible. Su cara, casi sin piel después de haberse raspado contra las paredes de la alcantarilla en la caída, y una mueca espantosa, como si hubiera tratado de gritar y no hubiese tenido el tiempo suficiente. La sangre se dispersaba en un charco que se mezclaba con el excremento húmedo y maloliente que impregnaba todo su cuerpo. Las 5 chicas se acercaron a ver. Una lágrima asomó tímidamente en la mejilla de la autora de la broma, mientras sus ojos, atónitos, contemplaban como una gorda cucaracha yacía sobre lo que alguna vez fue el rostro de Carmen, moviendo sus antenas como para ver si todo estaba en orden. Pero nada estaba bien. Ella y cada una de sus amigas se sintieron como uno de esos repulsivos insectos cuando la policía vino y determinó que Carmen tenía el cuello roto y ya no contaba con signos vitales. Según dijeron, al caer, Carmen se golpeó con las escaleras metálicas de tal forma que perdió la cara raspándose y después se torció el cuello al estrellarse contra el concreto. Minutos después se llevaron el cuerpo de Carmen, acompañado por una procesión de moscas cuyos zumbidos eran casi el único ruido en medio del fúnebre silencio. Ese día hubo un interrogatorio después de clases. Todos debían ir, era obligatorio. En el interrogatorio, las 5 chicas dijeron que fue un accidente y que ellas simplemente fueron testigos. La policía les creyó y el caso de Carmen Winstead se cerró. Pero algo aún más siniestro había comenzado. Meses después, compañeros de clase de Carmen empezaron a recibir correos electrónicos muy extraños que se titulaban "La empujaron", y afirmaban que a Carmen la habían empujado, que su deceso no fue un simple accidente, que había sido con toda la intención. También, los correos decían que los culpables debían asumir la responsabilidad del crimen, pues de lo contrario, habría terribles consecuencias. La mayoría pensó que los correos eran una farsa elaborada por alguien que simplemente quería divertirse, causando temor, esparciéndolo por internet. Pero otros no estaban tan seguros. Transcurridos unos pocos días tras la cadena de correos, la chica que ideó el plan para ridiculizar a Carmen estaba bañándose, cuando de la nada
escuchó una extraña tenue risa. Cerró el grifo de la regadera para escuchar mejor. La risa parecía venir del interior de la ducha. ¿Acaso se estaba volviendo loca? Aterrada, se secó rápidamente, se vistió, se despidió de su madre nerviosamente y se fue a dormir, más temprano que de costumbre. 5 horas después, su madre se despertó al oír un portazo en la puerta de entrada. Su hija no estaba en la habitación ni en ningún lugar de la casa. Llamó a la policía, pero los agentes poco podían hacer al respecto, ya que no se podía interponer una denuncia en personas desaparecidas hasta que transcurrieran 48 horas. Aún así, prometieron a la desconsolada madre patrullar las calles cercanas para buscar a su hija. La búsqueda de familiares y amigos tampoco tuvo éxito, y la chica no apareció aquella noche. La mañana siguiente, mientras el conserje del colegio limpiaba las hojas secas del patio, se encontró que la tapa de la alcantarilla, que habían vuelto a colocar después de la tragedia de Carmen, había sido levantada y apartada a un lado. Al asomarse, descubrió algo realmente escalofriante. Parece que la chica desaparecida esa noche la había retirado antes de lanzarse de cabeza por el conducto y se encontraba en el fondo con el cuello roto y la cara destruida, borrada por los golpes que se había dado al caer y golpearse con las escaleras metálicas de las cloacas. Un trágico final idéntico al que sufrió Carmen. El mismo destino le esperaría a las otras 4 culpables de la caída de Carmen. Tras el deceso de las 2 primeras chicas, un equipo de trabajadores del ayuntamiento soldó la alcantarilla para que nunca nadie más pudiera abrirla otra vez. Sin embargo, eso no pareció impedir a la tercera víctima arrancarla del suelo, algo que requería una fuerza simplemente sobrehumana e inexplicable. Por supuesto, eso fue la gota que colmó el vaso, y se decidió colocar vigilancia las 24 horas del día en aquel peligroso punto de encuentro. Las 2 víctimas restantes perdieron la vida de la misma forma, pero el espíritu de Carmen en esta ocasión las guió hasta las alcantarillas cercanas a sus domicilios. La vigilancia podría frustrar sus planes. Una por una fueron cayendo en las alcantarillas, perdiendo el rostro y rompiéndose el cuello. Todas habían quedado dormidas antes de su trágico final. En ese momento, cuando se encontraban más vulnerables, Carmen aprovechaba para poseer sus cuerpos y guiarlas, como si se tratara de un caso de sonambulismo, hacia un final tan cruel como el que ella había sufrido. Un destino cruel, porque podían sentir todo lo que ocurría conscientemente, pero no tenían control sobre su cuerpo. Pero la cadena de muertes no se detuvo ahí, ya que posteriormente otros compañeros de clase de Carmen también fueron encontrados sin vida en distintas alcantarillas, con el cuello destrozado y el rostro anulado. Ellos y ellas también se habían dormido antes de aparecer sin vida. Resultaba muy inquietante pensar que todos esos otros compañeros no habían creído en los correos electrónicos que afirmaban que Carmen fue empujada. ¿Acaso el espíritu de Carmen se estaba vengando por no creer en su historia? ¿Podría esto explicar de esos tan extraños en las que no se entendía cómo diablos los cuerpos habían ido a parar a la alcantarilla, sin que nadie advierta con claridad el rumbo de las víctimas tomaban antes de ser asesinadas? El espíritu de Carmen Winstead andaba suelto, y quien no creyese que ella fue empujada, corría el riesgo de ser castigado con un final semejante al de ella, que caería sobre él o ella durante las horas de sueño, con un sigilo que solo se rompería al caer por la alcantarilla. Esta leyenda fue muy popular y sonada hace poco tiempo. ¿La recuerdas? Si terminas el video, comenta la frase "ellos la empujaron" para saber que llegas hasta el final. Si la historia te gustó, no olvides dejar tu like para llegar a más gente. Suscríbete para que la comunidad siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.